Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre crecimiento lineal. En esta lección expresaremos el crecimiento lineal en forma recursiva, así como en forma explícita. Poblaciones de personas, animales y artículos están creciendo todo a nosotros. Al entender cómo crecen las cosas, podemos mejor entender qué esperar en el futuro. En esta unidad, enfocamos el cambio dependiente del tiempo. A modo de ejemplo, digamos que hay 3.500 estudiantes que asisten a una universidad comunitaria local, y el número de estudiantes aumenta en 125 cada año. ¿Cuántos estudiantes asistirán al colegio en 4 años? ¿Y cuándo el número de estudiantes llegará a 5.600? Suponga que P sub n representa el número de estudiantes que asistirán a la universidad después de n años. Entonces P sub 0 representaría el número de estudiantes ahora en el tiempo 0. P sub 1 representaría el número de estudiantes después de 1 año, y P sub 2 representaría el número de estudiantes después de 2 años y siguientes. Así que pueden decir que P sub 0, la población inicial o el número de estudiantes, es igual a 3500, y por tanto, P sub n igual P sub n, 1 más 125. Esto nos dice que encontraremos el número de estudiantes después de 1 año en particular. Tomaremos el número de estudiantes o la población del año antes y agregamos 125. So P sub n, 1 es el número de estudiantes 1 año. Antes de P sub n esto se llama una relación recursiva. Una relación recursiva es una fórmula que relaciona el siguiente valor en una secuencia con el valor o los valores anteriores. Aquí el número de estudiantes en el año n, aquí, puede encontrarse agregando 125 al número de estudiantes en el año anterior P sub n, 1. De nuevo, año n, 1 es un año antes del año n, así que si queremos encontrar la población después de varios años, utilizando esta fórmula recursiva, se vería como lo que vemos aquí. P sub 1 igual P sub 0 más 125. P sub 2 igual P sub 1 más 125. P sub 3 igual P sub 2 más 125. Y tan nuevo, aviso como para cualquier valor particular de n, P sub n, un exa Siemens 1. So P sub 1 igual 3500 más 125 igual 3625, y usamos este valor para encontrar P sub 2. P sub 2 igual 3625 más 125 igual 3750 y siguiente. Aviso: después de 4 años podemos encontrar el número de estudiantes. Sería 4.000. Las relaciones recursivas son excelentes por describir simplemente y limpiamente cómo cambia una cantidad. Sin embargo, no son convenientes para hacer predicciones o resolver problemas que se extienden hacia el futuro. Para eso, se prefiere una forma cerrada o explícita, para la relación. Una ecuación explícita nos permite calcular P sub n por un tiempo específico o un valor específico de n. Sin necesidad de conocer P sub n, el plazo anterior o el valor anterior. Usted puede adjudicar la ecuación explícita más derivar de la fórmula recursiva. Sabemos que P sub 1 igual P sub 0 más 125. Aviso como estamos agregando unos 125 a P sub 0. P sub 2 igual P sub 1 más 125. Pero aviso como dejaremos P sub 1 como una suma. De nuevo, este es P sub 1. Aviso como aquí estamos agregando 225 para encontrar P sub 2, que podemos expresar como 3500 más 2 por 125. Entonces P sub 3 igual P sub 2 más 125, pero si expresamos P sub 2 como esta suma aquí, que también se expresa aquí. Aviso de cómo estamos agregando realmente 325 como vemos aquí. Y luego finalmente, P sub 4 igual P sub 3 más 125. Pero si dejamos P sub 3 como esta suma aquí. Aviso cómo encontrar P sub 4 realmente estamos agregando 425. Al valor inicial de 3.500. Entonces, en general,
Podemos decir que P sub n igual 3500 más nx125. O podemos escribir este producto aquí como solo 125 newtones, así que nuestra ecuación explícita sería P sub n igual 3500 más 125xn. Aviso: como esta fórmula nos permite encontrar la población de estudiantes, o el número de estudiantes, por cualquier valor particular de n sin saber la población o número de estudiantes anteriores. Utilizando la ecuación explícita podemos determinar cuándo el número de estudiantes alcanzará 5.600. Sustituiremos 5.600 por P sub n y luego resolver por n para tener la ecuación 5.600 igual 3.500 más 125 newtones, y ahora para resolver por n, restituiremos 3.500 de ambos lados. Tenemos 2100 igual 125 newtones, y ahora dividimos en ambos lados por 125. Y 2.100 divididos por 125 igual 16.8. Y recuerde, estamos mirando el cambio de población por año. Así que aviso: después de 16 años que no sería suficientemente largo alcanzar a 5.600 estudiantes para que sea el próximo año, o después de 17 años, cuando la población de estudiantes llegaría a 5.600. Después de 17 años, la población en realidad superaría los 5.600, pero tomaría 17 años para alcanzar ese valor. Aviso: con la ecuación explícita también tomaría menos trabajo para determinar cuántos estudiantes asisten a la universidad después de 4 años, que encontramos anteriormente utilizando la fórmula recursiva. Para encontrar P sub 4 o el número de estudiantes después de 4 años, utilizando la ecuación explícita deberíamos sustituir 4 por n, que nos daría OS 3.500 más 125 por 4. Que sería 3500 más 500 igual 4000, que de nuevo es el mismo valor que encontramos utilizando la fórmula recursiva antes. En nuestro ejemplo, el número de estudiantes crece por la misma cantidad cada año. Este cambio constante es la característica definitiva del crecimiento lineal o aritmético. Perdonar los valores que estamos calculando para la población del estudiante, podemos ver los valores formando una línea recta, la forma del crecimiento lineal, que de nuevo vamos aquí. Así que el número particular de estudiantes para cada año son los puntos azules, que, como podemos ver del gráfico rojo, forman una línea que pasa por todos los puntos. Así que una cantidad comienza en el tamaño P sub 0. Y crece durante cada período de tiempo. Luego la cantidad después de ningún período de tiempo puede determinarse utilizando cualquiera de estas relaciones. La fórmula recursiva sería P sub n igual P sub n, 1 más d, y la forma explícita de crecimiento lineal sería P sub n igual P sub 0 más dxn. En esta ecuación, d representa la diferencia común. La cantidad, la población cambia cada vez n aumenta por 1. Si recuerda la forma de intercepto dependiente de una ecuación lineal expresada aquí, la ecuación explícita anterior es la misma ecuación que solo utilizando una forma ligeramente diferente. Así que vamos adelante y compara las dos formas. La diferencia común de aquí es la pendiente en la ecuación, y igual 1010 más b. En ambos casos estamos midiendo la tasa constante de cambio. La cantidad inicial, P sub 0, es el intercepto y b en ambos casos, este sería el producto, o el valor de la función, cuando la entrada es 0. Y luego finalmente, P sub n, después de n unidades de tiempo, aquí, es lo mismo que el valor, y n igual 1010 más b. Aunque estas ecuaciones se van diferentes, son equivalentes. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Una ciudad actualmente tiene 128 streetlights. Como parte de un programa de renovación urbana, el ayuntamiento ha decidido instalar 3 calles de calle adicionales al final de cada semana en las próximas 52 semanas. Escriba las fórmulas recursivas y explícitas para representar este crecimiento lineal. Entonces, para la fórmula recursiva P sub n,
El número de streetlights después de n semanas, sería igual a P sub n, 1. El número de streetlights después de las semanas anteriores, más la diferencia común. Y porque están agregando 3 calles adicionales al final de cada semana, serían 3. Y ahora para la ecuación explícita, P sub n igual P sub 0. La cantidad inicial, que es 128 más la diferencia común de xn. Otra vez, la diferencia común, es 3 porque están instalando 3 calles adicionales por semana. Tenemos 128 más 3 newtones. Para responder la pregunta, ¿cuántas calles tendrá la ciudad al final de 42 semanas? Tomaría mucho trabajo responder esta pregunta usando la fórmula recursiva, pero utilizando la fórmula explícita podemos simplemente sustituir 42 por n so P sub 42. El número de calles después de 42 semanas, es igual a 128 más 3 por 42, que es 128 más 126 es igual a 254. Así que al final de 42 semanas hay 254 streetlights. Espero que hayas encontrado esto útil.